Bien, ¿cómo están escuchando? Buenos días, ingeniero. Bueno, ingeniero, Buenos días a todos, saludos. Bien, vamos entonces a continuar con el tema 3. Ya en el tema 2 vimos ampliamente lo que eran los residuos sólidos y su gestión, ¿no? Incluye también los residuos sanitarios. Pero bueno, indicar especialmente que el reciclaje, ¿no? Por supuesto, es lo más adecuado y lo más sostenible. Bien, ahora vamos a entrar al tema 3, que tiene que ver con la contaminación atmosférica, ¿no? El tema 2 más que todo hacía referencia al suelo. Claro, también los residuos sólidos contaminan la atmósfera, pero ahora vamos a ver específicamente lo que es, digamos, la contaminación atmosférica, entendiendo, bueno, a la atmósfera como, evidentemente, una mezcla de gases, ¿no? La atmósfera, digamos, mayormente una mezcla de gases, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Otros gases, dióxido de carbono, gases inclusive también raros, bueno, raros, inertes, ¿no? Como nobles como el argón, el radón, ¿no? El xenón. Y también, bueno, tiene algunas partículas, ¿no? Sólidas, polvo, polen. También, bueno, tiene vapor de agua. Más o menos, entonces, esa un poco es la composición, digamos, de la atmósfera. Y la atmósfera en realidad es una capa muy delgada, ¿no? Comparada con el diámetro de la Tierra. Para nosotros nos parece enorme, inmensa, ¿no? Miramos para arriba, evidentemente nos parece bastante alta, pero en realidad, comparándola con el diámetro de la Tierra, es prácticamente una capa muy delgada, ¿no? Entonces, por eso también es muy sensible, ¿no? Una capa que también puede también sufrir, ¿no? En muchas, digamos, vemos que sufre, ¿no? O puede, digamos, tener, ¿no? Influencias o ser fácilmente también, ¿no? Modificada. Bien, comparto entonces la pantalla para que veamos este tema. Y me escuchan bien, ¿no? ¿Se escucha bien el audio? Ingeniero, se escucha bien. Ok, gracias. ¿Les aparece la diapositiva en la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, excelente. Bueno. Bien, la contaminación del aire se puede realizar de manera material, con contaminantes, ¿no? Como gases principalmente, polvos también, por supuesto, pero también hay una contaminación en forma de energía, ¿no? Que puede ser el ruido también, ¿no? Y también la contaminación por radiación. Primero veamos un poco la contaminación, entonces, principalmente por gases. Y este tema de la atmósfera, ¿no? De los problemas de la atmósfera no es nuevo. Ya en Londres, ¿no? En el invierno de 1952, se pudo observar, digamos, una fuerte contaminación por humus, ¿sí? Y que esto provocó lamentablemente la muerte de varios miles de personas, ¿no? En Inglaterra, en Londres, ¿no? Claro, ¿por qué se da, digamos, esta situación en Inglaterra? Bueno, no vemos que Inglaterra fue donde se inicia la revolución industrial y, bueno, en ese entonces ya, en el año 1952, ya era, digamos, una sociedad bastante industrializada, con bastante actividad industrial, y bueno, esto generó, ¿no? Las industrias, evidentemente, ¿no? También generaban su propia energía, y esto hizo que haya esta contaminación, ¿no? Ambiental, atmosférica principalmente. ¿Y qué tipo de fuente de energía utiliza Inglaterra mayormente? Utilizaba. Generalmente Europa, ¿no? Europa occidental,
¿qué tipo de energía mayormente tiene, ¿no? como recurso natural que aprovecha? Lo aprovechaba, ¿no? Mayormente era el carbón mineral, ¿no? ¿Sí? Es decir, Europa, por ejemplo, no tiene yacimientos, ¿no? de petróleo y de gas. No tal vez hacer ahorita, fíjense, con la guerra de Ucrania, ¿no? El problema, digamos, de abastecimiento, ¿no? de gas y de petróleo desde Rusia, ¿no? Es decir, hay un problema ahí, ¿no? de abastecimiento, digamos, ¿no? de estos hidrocarburos. Pero bueno, en su momento estaban, digamos, ¿no? Se podían principalmente del carbón mineral que tienen, digamos, en su... bueno, Europa tiene yacimientos, ¿no? Y entonces, claro, el carbón mineral, cuando se quema también, ¿no? Produce muchos humos. Y en el 56 se publica en el Reino Unido la ley del aire limpio, ¿no? Para proteger totalmente la atmósfera, para disminuir la emisión de humos. Francia también, que está nomás ahí cerca, ¿no? de Inglaterra, también abordó este problema. En el año 1961 también aprobó una legislación, ¿no? sobre contaminación atmosférica. En Estados Unidos, por ejemplo, recién aparece en el año 1973 la ley del aire limpio. En Colombia ya, ¿no? como uno de los primeros países, digamos, latinoamericanos también, que aborda este tema mediante una legislación, lo hace en el año 1986. Bien, los contaminantes atmosféricos, entonces, son sustancias, ¿no? Sustancias, es decir, ya sea en estado ¿no? sólido, líquido y gaseoso de forma de vapor, o también formas de energía que van a alterar la calidad del mismo, ¿no? De modo que al modificar estas características naturales de la atmósfera, esto va a generar, por supuesto, riesgos, ¿no? daños o molestias graves, ¿no? tanto para las personas como para las instalaciones, ¿no? para las edificaciones, las construcciones, bueno, todos los bienes, ¿no? Y también para los recursos naturales y también para la biodiversidad. Vemos que estos contaminantes, hay contaminantes naturales, o sea, hay, digamos, por si son naturales no podemos llamarles contaminantes, ¿no? Son en realidad sustancias naturales que tiene la atmósfera, ¿no? y que también las puede generar de manera natural, pero también hay otros contaminantes antropogénicos, ¿no? es decir, sustancias, ¿no? que son generadas por el hombre, ¿no? Antropogénicos significa eso, generados génicos, ¿no? generados por antropo, hombre y humano, ¿ya? Y que este es el problema, ¿no? Estos compuestos, digamos, generados por la actividad humana, son las que están modificando, digamos, drásticamente la atmósfera, y esto está generando, por supuesto, una gran amenaza también, ¿no? para la biosfera. Y entre los contaminantes naturales, o digamos, entre la generación natural tenemos los volcanes, ¿no? que con su actividad de subsuelo generan óxido de azufre. El óxido de azufre es un gas de efecto invernadero. Partículas también de minerales que renuevan el suelo, ¿no? lo fertilizan nuevamente. También tenemos los incendios forestales, pero de manera natural, no los provocados por el hombre, ¿no? Estamos hablando, sí, de esta generación, digamos, de gases de efecto invernadero, por supuesto, durante millones de años, ¿no? Es decir, los fuegos forestales que generan monóxido de carbono, también dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, que son también gases de efecto invernadero, ¿no? Esto de manera natural. También los vientos, ¿no? generan polvos, es decir, partículas, ¿no? de arena, de tierra, que se desprenden también del suelo y se elevan, ¿no? hacia la atmósfera. Y también la materia orgánica en descomposición, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, en los humedales, los pantanos, ¿no? Y esto genera mayormente metano, ¿no? Sí, está bien, genera también dióxido de carbono, pero metano y también sulfuro de hidrógeno. Todos estos son gases que de forma natural existen en el planeta, existen en la atmósfera,
y que son gases de efecto invernadero, ¿no? Estos gases de efecto invernadero lo que hacen entonces es, digamos, propician una temperatura más cálida en el planeta, ¿no? Es decir, si no fuese puesto gases de efecto invernadero, nuestro planeta sería mucho más frío, ¿no? Está bien, en el planeta tenemos los polos, por ejemplo, que están fríos, ¿no? Y el Ecuador que es más caliente, pero en promedio, en función de estos gases de efecto invernadero, tenemos una temperatura promedio tal vez de unos 14 grados centígrados, ¿no? Que si no fuese por estos gases de efecto invernadero, entonces la temperatura promedio sería mucho más fría, en promedio tal vez estaríamos hablando de unos menos 3 grados centígrados en todo el planeta. Entonces, y la vida sería distinta, ¿no? Sabemos que la vida se desarrolla muy bien, ¿no? En este, digamos, intervalo, digamos, de temperaturas entre 22 grados y 30 grados centígrados, ¿no? Bien, entonces, esto ha sucedido, por supuesto, durante millones de años. Entonces, claro, las especies vivas, ¿no? La biodiversidad se ha adaptado, ¿no? Ha evolucionado y se ha ido, ¿no? Adaptando a estas condiciones, ¿no? Durante millones de años. Y pero ya nosotros, en nuestra actividad antropogénica, principalmente desde la Revolución Industrial, ¿no? Que se realiza a fines del año 1700, ¿no? Hasta nuestros días, hemos, ¿no? Inclusive duplicado o triplicado, digamos, la generación de estos gases, ¿no? Con nuestras actividades, como decíamos, industriales, ¿no? Con nuestra actividad del transporte. Entre los contaminantes atmosféricos que se generan, por ejemplo, están los aerosoles, ¿no? Donde se incluyen partículas sedimentables. Están entonces los óxidos de azufre, también monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, también entre ellos el metano, el ozono y el anhídrido carbónico y dióxido de carbono, ¿sí? Son entonces los principales gases de efecto invernadero también que nosotros generamos, ¿no? Ya en nuestras distintas actividades. También, ¿no? Que generamos halógenos, ¿sí? Sus derivados. Esto, por ejemplo, en la industria del plástico, ¿no? Se genera. También podemos estar generando partículas de metales pesados y ligeros como el plomo, el cobre, cobre y zinc. También se emiten, ¿no? A la atmósfera compuestos minerales como el amianto y el asbesto, y también sustancias radiactivas. Y los contaminantes secundarios ya son, digamos, reacciones químicas de los contaminantes primarios, ¿no? Ya, por ejemplo, el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, ¿no? Que se genera en la combustión de hidrocarburos. Claro, el dióxido de azufre se desprende, ¿no? Se emite a la atmósfera y en la atmósfera hay humedad, hay agua, ¿no? ¿Sí? Principalmente en las gotas de lluvia, por ejemplo, cuando se forman las gotas de lluvia en la atmósfera, es agua, ¿no? Ahora, sabemos que el agua, bueno, la gota va a ir absorbiendo, ¿no? Dióxido de azufre, por ejemplo, cuando va cayendo, cuando se va precipitando a tierra. Y ¿se acuerdan ustedes qué reacción química se producía, ¿no? ¿Cuál era el producto de la reacción química entre el dióxido de azufre y el agua? ¿Qué producto químico nos da? A ver quién puede comentar este tema. Acordémonos de química. ¿No? ¿Qué producto químico teníamos entre la reacción química entre el dióxido de azufre y el agua, ¿no? Bueno, ácido sulfúrico, ¿no? Sí. Ya, entonces es un contaminante secundario, ¿no? El ácido sulfúrico, ¿no?
es decir, la acidez, ¿no? O la lluvia ácida, en otras palabras, que se forma entonces a partir de contaminante primario que, bueno, no solamente el dióxido de azufre, sino también el dióxido de nitrógeno, ¿no? También, ¿no? Si se combina con el agua, evidentemente va a producir ácido nítrico, ¿no? O nitroso. ¿No? El dióxido de carbono también va a producir ácido carbónico. Entonces, la lluvia ácida, por ejemplo, es, ¿no? Una contaminación ya secundaria que se produce entonces por la reacción química ya de esos contaminantes primarios que generamos, ¿no? Bien. En cuanto a las emisiones antropogénicas y a las que generamos nosotros las personas, los humanos, en todo el planeta y por supuesto también en Santa Cruz, en Bolivia, tenemos emisiones fijas, pero fuentes fijas o emisiones fijas, como las industriales, ¿no? Ya en las industriales tenemos los procesos industriales, los mismos procesos que pueden generar dióxido de carbono, por ejemplo. A ver, ¿se les acuerda qué proceso industrial puede generar dióxido de carbono? ¿Sí? ¿En qué proceso industrial generamos dióxido de carbono? Como proceso, ¿no? Como parte del proceso. Todo lo, ¿Perdón? José Mario. los combustibles o Bueno, fósiles. claro, exacto, ¿no? Pero eso es para generar energía, ¿no? Pero digo, como un proceso industrial, ¿no? Como parte del proceso de transformación, me refiero, de un producto, ¿no? Un servicio. Donde se genera dióxido de carbono. Está bien, como usted dice, por supuesto, ¿no? A quemar combustibles fósiles para obtener energía, sí, ¿no? Entiendo que también produce dióxido, pero digo, ya es un proceso de transformación, ¿no? De un producto. Y, o sea, es cuando se combustiona cualquier elemento que tenga carbono. Sí, no, exacto, no, está bien, digamos, evidentemente en la producción de energía, sí, ¿no? Pero yo me refiero ya en algún proceso industrial de transformación, ¿no? El mismo proceso, digamos. O sea, está bien, independientemente de que, ¿no? Que se use la energía, la gasolina, el diésel, ¿no? Ya para, de repente, ¿no? Quemar en un, digamos, generador eléctrico que se energía o en una escalera de vapor, ¿no? Independientemente de esto, digamos, el proceso mismo ya de industrial, ¿no? De transformación. Algún proceso industrial, ¿no? Que genera, digamos, dióxido de carbono, por ejemplo. Bueno, fíjense de repente en la fabricación, digamos, de los vinos azucareros, ¿no? En la fabricación de alcohol, por ejemplo. ¿Sí? En la fabricación de alcohol, ¿no? En los vinos azucareros se produce dióxido de carbono, ¿no? ¿Ya? Pero claro, la actividad de las levaduras, ¿no? Estos microorganismos, y su actividad biológica, ¿no? Porque claro, tienen que alimentarse, ¿no? Digamos, de la miel, del jugo de la caña, para fermentarla, ¿no? Entonces, en ese proceso de fermentación, porque se produce dióxido de carbono, ¿no? Bien. También tenemos instalaciones fijas de combustión, como decía, ¿no? Domésticas, es decir, los domicilios, las casas, principalmente las instalaciones de calefacción y también, por supuesto, ¿no? Para cocinar los alimentos, normalmente lo hacemos, ¿no? A través del gas natural. También tenemos fuentes móviles, como los vehículos, todos los vehículos, ¿no?
ya sea terrestres, aéreos, ¿no? Acuáticos, utilizan también combustibles fósiles en los motores, como ese, ¿no? Gas natural, gasolina, diésel, ¿no? Jet fuel también en los aviones. ¿Ya? Entonces también las fuentes móviles también, por término de escape, ¿no? Están saliendo por gases de efecto invernadero. Y como área de fuente también aglomeraciones industriales, ¿no? Es decir, los parques industriales, por ejemplo, de actividades, ¿no? También canteras, es decir, las zonas de explotación minera, ¿no? Almacenamiento de materias primas, también vimos los residuos, ¿no? Es decir, los residuos sólidos también, al componerse, ¿no? Generan primero dióxido de carbono y metano. Las mineras también a cielo abierto, ¿no? También las ciudades, ¿no? Y entonces, estos gases de efecto invernadero, ¿no? Retienen el calor del sol, no permiten que todo el calor del sol que ingresa salga, ¿no? Normalmente sea reflejado al espacio. Entonces, estos gases de efecto invernadero, ¿qué hacen? Retienen esa energía en mayor proporción en el planeta, en la atmósfera, ¿ya? Y esto hace entonces que se incremente la temperatura, ¿no? Actualmente, desde la revolución industrial hasta nuestros días, por ejemplo, la temperatura se ha incrementado en 1 grado centígrado, ¿no? ¿Ya? ¿No? Es población entonces antropogénica. Y ese calentamiento global, que justamente este incremento global, digamos, la temperatura en promedio de 1 grado centígrado, está también, ¿no? Al haber más energía en la atmósfera, eso está produciendo un cambio climático, ¿no? Vemos los cambios de clima, pero mayormente climas más extremos, ¿no? Pues hace 2 o 3 días tuvimos a la 1 de la tarde, ¿no? Esa lluvia intempestiva y realmente con vientos huracanados también, ¿no? Y así vemos también en otras partes del mundo, ¿no? Como los huracanes también tienen más intensidad, son más destructivos justamente porque hay más energía, ¿no? Liberada, por supuesto, por el calentamiento global, ¿no? Esto originado principalmente por los combustibles fósiles, ¿no? Por la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Con el cambio climático podemos verlo como, ¿no? Una serie de pasos, como un proceso donde se inicia, ¿no? Con la actividad del hombre en la naturaleza. Decimos que la naturaleza en realidad no nos preocupa, ¿no? Porque la naturaleza, sus procesos son prácticamente millones de años, ¿no? Son procesos lentos, que entonces hace que, evidentemente, ¿no? Durante millones de años, la naturaleza, la biodiversidad, ¿no? Las plantas, los animales se van adaptando, ¿no? Van evolucionando y se adaptan. En cambio, la acción del hombre, es decir, la acción nuestra, modifica drásticamente, digamos, las condiciones naturales y lo hacen en periodos cortos de tiempo, ¿no? Como decíamos, ¿no? De la revolución industrial hasta nuestros días habrán pasado ¿cuánto? 150 años, ¿no? 200, ¿sí? Y realmente eso no es nada comparado, digamos, con los millones de años, ¿no? Que van, ¿no? Los procesos naturales de la naturaleza. Entonces, el hombre, entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, generamos gases de efecto invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles, como hacemos a partir de los derivados del petróleo, o también, ¿no? Al usar la energía de la biomasa, pues también, ¿no? Cuando quemamos leña, de repente, ¿no? Leña o papel, ¿no? O cualquier otro compuesto orgánico, ¿no? También producimos dióxido de carbono principalmente, ¿no? En la producción completa también se produce monóxido de carbono, ¿sí? Y también vamos a producir óxidos de nitrógeno, ¿no? Porque el nitrógeno está mezclado en el aire, ¿no? El aire ingresa para la reacción química de combustión y este aire trae nitrógeno. Entonces el nitrógeno a alta temperatura se combina con el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno, ¿no? El azufre también, el azufre viene mezclado con los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, cuando se extrae del subsuelo el petróleo o el gas natural, no sé, en la refinería, digamos, en la refinería justamente no se puede separar, ¿no? El azufre, que bien el azufre no constituye parte de la molécula del hidrocarburo, pero sí viene mezclado. Entonces, cuando se quema, se combustiona el hidrocarburo,
el azufre también a alta temperatura reacciona con el oxígeno y va a producir óxido de azufre, ¿no? Entonces esa es nuestra acción, digamos, nosotros, los humanos, ¿no? Al quemar entonces los combustibles fósiles, la biomasa, ¿no? Estamos generando estos gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y también, ¿no? La deforestación. La deforestación también contribuye enormemente a este efecto invernadero, ¿no? Decimos que el efecto invernadero, bueno, es una especie de estos gases que se ubican, digamos, en la atmósfera y actúan como un escudo que no dejan que salga nuevamente la energía hacia el espacio, y esa energía queda retenida en el planeta, en la atmósfera, y esto produce un calentamiento, ¿no? Se va incrementando la temperatura, como decíamos, en nuestros días probablemente ya 1 grado centígrado, y esto evidentemente, este incremento de temperatura hace que cambie el clima, ¿no? Que haya un cambio climático. Ya ese poco entonces son las causas, digamos, del cambio climático, el proceso, ¿no? Y cómo se sucede, digamos, esta cadena, ¿no? De sucesos para terminar justamente en el cambio climático. Denme un momentito. Bien, continuamos entonces. Entonces decíamos que este es el proceso, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Se inicia con la actividad principalmente antropogénica, ¿ya? Nuestra actividad, el uso de energía. Está bien, el petróleo evidentemente nos ha permitido, ¿no? Durante todo este tiempo, desde el inicio de la revolución industrial, bueno, no desde el inicio, realmente el petróleo empieza por el año 1900, ¿no? Que siempre en 1900 empieza a ser comerciable, pero, ¿no? Gracias al petróleo es que hemos desarrollado, ¿no? Justamente y hemos tenido mejores condiciones de vida, ¿no? Pero ya esto no se puede seguir haciendo así porque ya vemos que no nos está generando mucha contaminación y este gran problema, ¿no? Ambiental global, ¿no? En todo el planeta. Por supuesto también con la deforestación, ¿no? Bueno, ahí José, ¿no? Explica de otra manera este proceso, entonces, esta relación de causas y efectos, ¿no? Del cambio climático. Bueno, ahí como les explicaba entonces, ¿no? Estos gases de efecto invernadero, ¿sí? Se ubican en la atmósfera, ¿no? Dióxido de carbono, el metano. El metano tiene 25 veces más potencial, ¿no? De efecto invernadero que el dióxido de carbono. Pero claro, ¿por qué no? Realmente nos centramos en el dióxido de carbono porque es lo que más se genera en volumen, ¿no? Ya entonces vemos que la energía solar, ¿no? Llega evidentemente desde el sol, ¿sí? Esta energía, parte de ella es absorbida por la atmósfera, ¿no? Parte de ella también, parte de la energía es absorbida por el agua, ¿no? De los mares, parte también es absorbida por la superficie, ¿no? De la Tierra, y otra parte es reflejada al espacio, ¿no?
Por eso es que vemos la Tierra, por ejemplo, iluminada, o la Luna, por ejemplo, ¿no? Por lo menos no que tengan energía propia, sino que están reflejando, ¿no? Y claro, la longitud de onda es distinta, ¿no? La longitud de onda que nos llega de la energía solar es una longitud de onda distinta a la que refleja la Tierra, ¿no? Por eso es que estos gases de efecto invernadero permiten entrar, no permiten la entrada de la energía solar, pero no permiten que ¿no? toda la energía reflejada salga, digamos, ¿no? Y quede acumulada, quede circulando, ¿no? Dentro de la atmósfera. Y esto hace entonces que se vaya, ¿no? Calentando el planeta y con ello también, ¿no? Produciendo el cambio climático. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De este calentamiento global, de este cambio climático? Bueno, aquí la diapositiva no la puedo poner en modo presentación. Vamos a ver si le sale a ustedes en modo presentación. Pero bueno, tenemos evidentemente, ¿no? Este problema de los incendios forestales, por ejemplo. ¿Sí? El cambio climático genera eso, ¿no? Y lo estamos viendo nosotros en carne propia, como decimos comúnmente acá en Santa Cruz, ¿no? Y en Bolivia, donde estos incendios forestales son cada vez más frecuentes, ¿no? Ya es decir, claro, antes veíamos nomás en la noticia que de repente en California, ¿no? En Europa había incendios forestales, pero está bien, más allá de que sean provocados también por la actividad antropogénica, por el hombre, ¿no? En la Chiquitania, en otros lados, ¿no? Se habla de la gente, por ejemplo, avasalladora, ¿no? De las tierras que no le importa quemar, digamos, pero claro, esto se propaga fácilmente, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo hacen sin ningún control y bueno, las condiciones climáticas como el viento, por ejemplo, tenemos viento más fuerte, esto por supuesto, ¿no? Favorece la combustión, vientos más secos también, ¿no? Mayor temperatura, entonces esto es, ¿no? Son las condiciones ideales para que el fuego se propague y bueno, tengamos los incendios forestales. Fíjense que los incendios forestales no solamente están en Santa Cruz, ¿no? También últimamente tenemos incendios forestales en zonas de Tarija, ¿no? En zonas de Cochabamba, pero entonces el cambio climático está también generando las condiciones, ¿no? También el cambio climático no genera el fuego, pero genera las condiciones para que este fuego se propague muy rápidamente, ¿no? Y produzca incendios forestales. Bien, bueno, ahí también teníamos otros inconvenientes, como por ejemplo, ¿no? El agua, ¿no? El mar, ¿no? Los polos también que se derriten, es decir, los glaciares, ¿no? Ya sean los polos, se derrite, entonces esa agua va al mar y el mar también incrementa digamos, su nivel, ¿no? Su nivel, su altura, lo que entonces inunda también las áreas costeras, ¿no? Hay muchas ciudades que están asentadas justamente sobre las orillas del mar, ¿no? Sobre la costa. Entonces, ahí tenemos un gran problema también, ¿no? Porque estas ciudades pueden desaparecer también, ¿sí? Y eso, bueno, traería también problemas sociales, ¿no? Muy grandes de éxodo, digamos, de millones de personas, ¿no? De trasladarse a tierra más adentro, ¿no? Y qué hacer los ecosistemas también, ¿no? Que las fronteras, ¿no? Que se han desarrollado ahí entre, ¿no? Ecosistemas, digamos, marinos y terrestres, ¿no? Bien, acá podemos observar justamente ya, según el PNUMA, ¿no? El PNUMA, lo tenemos acá, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que pertenece a la ONU. Y dentro de este PNUMA está el IPCC, que es ¿no? El panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? Y aquí podemos observar en estas gráficas, ¿sí? Por ejemplo, esta primera de acá, ¿no? El promedio mundial de la temperatura en la superficie, ¿no? En los continentes,
cómo se ha ido incrementando, ¿no? Prácticamente en promedio de 13,5 se ha incrementado a 14,5, ¿no? Prácticamente 1 grado centígrado, ¿no? En estos años, ¿no? Prácticamente la revolución industrial, donde toma cuerpo desde el año 1850 hasta nuestros días, ¿no? Y esto, bueno, se está evidenciando, estas son, ¿no?, evidencias científicas que se observan, se recogen a través de los satélites, ¿no? También tenemos como el promedio del nivel del mar también se ha incrementado, ¿no? Es decir, la altura del mar, ¿no?, se ha incrementado, y aquí también observamos, ¿no?, prácticamente ha habido un incremento casi de 200 milímetros, ¿no? ¿Ya? Es decir, estamos hablando más o menos de unos 20 centímetros, ¿no?, o más. Y también podemos ver en este último gráfico el comportamiento también de la reducción, ¿no?, de la cubierta de nieve en el polo norte, ¿no?, en el hemisferio norte. Vemos también cómo se ha ido reduciendo, ¿no?, cómo se ha ido derritiendo, ¿no?, como si en un momento fundiendo el hielo, y ese hielo, bueno, ha ido a parar evidentemente al mar, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, que se ha reducido más o menos unos 8 millones de kilómetros cuadrados, ¿no?, de hielo. ¿Ya? Que no es poco, ¿no? Bolivia, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene de superficie? Nuestro país, ¿cuál es su superficie en kilómetros cuadrados? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Más de 1.098.581 kilómetros cuadrados. 1 millón más o menos, ¿no? Sí, Sí. Por ahí 1.080.080 y algo, ¿no? Fíjense, entonces, casi 9 veces, ¿no?, la superficie de Bolivia, ¿no? Es mucha superficie, ¿no?, el hielo que está desaparecido, ¿no? ¿Sí? Y eso, por supuesto, también, ¿no?, los ecosistemas, ¿no?, que hay, digamos, en esta zona fría, también hay biodiversidad también, ¿no?, que ha evolucionado, digamos, en base a esto. Pero bueno, entonces, ahí vemos, ¿no?, justamente la problemática del cambio climático, ¿no? Estos son datos, como decimos, científicos que se observan, ¿no?, a través de los satélites, ¿no? Bueno, aquí podemos observar en esta otra diapositiva, ya por zonas geográficas, ¿no? Aquí tenemos el mapa mundi, digamos, todo el mapa del planeta, ¿sí? Aquí tenemos esta barra, ¿no?, que un poquito nos muestra, en esta barra, otra paleta de colores, ¿no?, nos muestra más o menos los grados centígrados que se han ido incrementando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, ¿sí?, en Bolivia, en toda esta zona, ¿no?, Brasil, los países limítrofes, vemos que el incremento de temperatura más o menos ha sido de 1 grado, ¿no? Aquí lo tenemos nosotros en naranja, en esta paleta de colores, ¿no? Pero hay zonas ya, por ejemplo, la zona de África, ¿no?, en la zona de Europa, de Asia, por ejemplo, también en Norteamérica, hay un incremento de 2 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Como calentamiento global. Algunas zonas, por ejemplo, acá en rojo, por ejemplo, ¿sí?, la zona de repente que está más cerca del polo norte, ¿no?, de repente Canadá, ¿no?, esa zona, el incremento ha sido casi de 3,5 grados centígrados, ¿no? Nos dicen, también hay la mayor cantidad que es de incremento, ¿no?, pero también hay reducción también, ¿no? ¿Sí? Esa es la zona celeste, que si bien son pocas, ¿no?, en el polo sur, vemos ahí que se ha enfriado, ¿no?, así en 1 grado centígrado, pero evidentemente casi un 90% se ha calentado, ¿no? ¿Sí? Entonces esto también un poquito para ver el comportamiento, ¿no?,
el calentamiento global no solamente es evidentemente calor, sino también se puede generar frío, ¿no? Se puede, digamos, generar también temperaturas también frías extremas, ¿no? Bueno, aquí vemos también otras estadísticas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto no ha ido reduciéndose, más bien vemos que se ha ido incrementando. En color, digamos, si se quiere, durazno, ¿no? O rosado acá, como el dióxido de carbono, ¿no? Generado por la quema de combustibles fósiles, ¿sí? En blanco tenemos el dióxido de carbono por la deforestación, ¿no? Vemos que está en aumento, ¿no? Y que prácticamente vamos duplicando casi estos valores. En celeste tenemos la cantidad de metano, ¿no? Que se genera también, ¿sí? Y en morado lila tenemos, ¿no? Los niveles de de monóxido de nitrógeno producido en la agricultura, ¿no? Y otras procedencias, otras fuentes, ¿no? Y en el metano, por ejemplo, sí, bueno, si bien el metano también se genera en los residuos sólidos, como decíamos, que está en celeste, pero el metano también se genera en la agricultura, ¿no? Principalmente en la producción de arroz, ¿sí? Sabemos que el arroz, por ejemplo, es un cereal ampliamente difundido, ¿no? Y comercializado en el mundo, al igual que el maíz, ¿no? Al igual que, pues, fundamentalmente decir, la humanidad, digamos, solamente propiciamos, ¿no? El cultivo de algunos, digamos, algunas especies vegetales, en desmedro, por supuesto, de otras, ¿no? Y el arroz, claro, se consume casi en todo el planeta, ¿no? ¿Cómo se cultiva el arroz generalmente? No sé si alguien ha podido observar algún campo de arroz, algún cultivo de arroz. ¿Cómo se realiza el cultivo de arroz? ¿Qué condiciones, no, necesita el arroz para ser cultivado, por ejemplo? Bueno, cuando se planta el arroz hay que inundar ese campo de arroz, ¿no? ¿Sí? Se inunda, digamos, y ahí esa inundación, bueno, ¿qué hace? Hace que, ¿no? En el fondo queden, digamos, las plantas y hay una descomposición, ¿no? Como un pantano, y esa descomposición produce metano, ¿no? Entonces, fíjense, en la producción de arroz estamos generando grandes cantidades de metano, ¿no? Como contribución también negativa, por supuesto, al calentamiento global, ¿no? Al efecto invernadero. Bueno, acá en este otro diagrama circular, ¿no? Podemos ver que en rosado, digamos, en color durazno, vemos que prácticamente el 56% del dióxido de carbono que se genera viene por los combustibles fósiles, ¿no? Ya, luego vamos a ver que en ese orden también un 17,3% viene también por el aporte de dióxido de carbono por la deforestación, ¿no? Las áreas boscosas. Luego le sigue el metano con un 14,3%. Luego los óxidos de nitrógeno, 7,9%. El dióxido de carbono también por otra fuente, 2,8%, 2,8%, y los gases como el flúor, 1,1%. Y acá podemos ver también según la actividad, ¿no? Por ejemplo, en azul, que es el que tiene el mayor, digamos, aporte, el 25,9% se debe a los suministros de energía, es decir, a la producción de energía eléctrica, a partir de las termoeléctricas principalmente, y también la hidroeléctrica. Luego le sigue en ese orden con un 19% de industria, ¿no? En cuanto a gases de efecto invernadero. Luego le sigue la silvicultura, 16,4%, la agricultura 13,5%,
el transporte, ¿no? El 13,1%, y también, bueno, ya las ciudades, ¿no? Los edificios residenciales y comerciales, 7,9%. Bueno, aquí podemos ver ya, como habíamos dicho, ya por áreas, por zonas, ¿no? Y cómo se ha ido incrementando la temperatura, ¿no? Ya tanto también en la atmósfera como también ya en el suelo también, ¿no? En la superficie y también en los mares, ¿no? En el mar también, prácticamente, en todos lados prácticamente vemos que es casi 1 grado o un poco más, ¿no? De incremento global, ¿sí? Desde, ¿no? Los inicios de la revolución industrial. Bueno, si seguimos generando estos gases de efecto invernadero, ya lamentablemente se estima, ¿no? Hay esta proyección al 2100, es decir, aquí unos, ¿no? 78 años, vamos a tener este panorama, ¿no? De nuestro planeta, evidentemente un panorama muy desolador, ¿sí? Un panorama muy catastrófico, ¿no? Por eso la urgencia de frenar esto, ¿no? La urgencia de dejar de emitir gases de efecto invernadero a través de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, si no, en el 2100, sé que seguimos este ritmo, y por supuesto, ¿no? Y todavía, si no paramos, por supuesto, podemos seguir generando mucho más todavía de lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? En estos años. Podemos ver, por ejemplo, que en alguna zona como en el Polo Norte, el incremento podría ser inclusive de 7 grados centígrados, ¿no? En la zona del Ecuador, digamos, donde estamos nosotros cerca del Ecuador, ¿sí? Podemos ver que el incremento va a ser más o menos de 4 grados, 4 grados y medio, ¿no? Y eso realmente sería ya catastrófico, ¿no? ¿De qué manera vemos cómo esto afecta, digamos, ¿no? Acá podemos ver justamente en el agua, ¿no? A medida que se incrementa la temperatura, por ejemplo, de 0 a 5 grados centígrados, va a haber mayor disponibilidad de agua, por ejemplo, en los trópicos húmedos, ¿sí? En las latitudes altas. Pero va a haber también menos agua, ¿no? Y aumento de las sequías en latitudes medias y latitudes bajas semiáridas. Y bueno, esto, por supuesto, afectando a los ecosistemas, porque claro, si no hay agua, pues hay agua además también, ¿no? ¿Sí? Esto también afecta evidentemente a las personas, ¿no? Por mayor estrés hídrico, ¿no? Esto afecta a los ecosistemas, afecta a las formas de vida y también nos afecta a nosotros, ¿no? Porque con los cultivos, fíjense, ¿qué pasa si un cultivo tiene más agua o menos agua, ¿no? No rinde lo mismo, ¿no? ¿Sí? O prácticamente no produce el campo los alimentos que debería producir para alimentar, digamos, a 8.000 millones de personas que somos en todo el mundo, ¿no? También en Santa Cruz de repente seremos ya casi 3,5 millones, 4 millones, por eso el censo también es importante, ¿no? Para poder saber realmente cuántos son y de esa manera seguir planificando, ¿no? Por supuesto, el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Los ecosistemas también, ¿no? Ya a medida que se incrementa la temperatura, también vemos que hay extinción de especies, porque claro, no se adaptan tan rápido a esos cambios, ¿no? De temperatura. También los corales en el mar, por supuesto, también vemos que hay decoloración y también, ¿no? Destrucción de los corales, y con ello también mortalidad de peces, porque claro, muchos peces viven en los corales. Los corales son como la selva, digamos, en la tierra, ¿no? Y en los corales, bueno, ahí generan un hábitat también para la vida acuática, ¿no? En cuanto a los alimentos, como decíamos también, la producción de alimentos, ¿no? Es decir, el campo, entonces, ¿no? El campo, más que todo, las especies vegetales y animales, ¿no? Igualmente los vegetales no producirían los alimentos, no tendrían la productividad, ¿no? Adecuada. ¿Sí? Las costas también, decíamos, se incrementa, ¿no? El nivel del mar, y por lo tanto, entonces, el agua ingresaría a las costas, ¿no? A las ciudades, y esto significaría también, ¿no? Y pérdidas de ecosistemas costeros, como también, ¿no? Destrucción de ciudades y evidentemente los problemas sociales, ¿no? Que esto contrae también con respecto a los habitantes, ¿no? de esta ciudad. Y la salud también, ¿no? La salud vemos que cada vez va también, van apareciendo problemas de salud, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Del nuevo SARS-CoV-19, el virus, este nuevo virus. Bueno, no es nuevo, ¿no? Estos virus existen ya
durante millones de años, ¿no?, en la naturaleza. Pero bueno, son nuevos en el sentido de que nos atacan a nosotros, ¿no?, a nuestro sistema biológico, ¿no? Entonces cada vez también aparecen estos nuevos virus. Bueno, nuevos virus porque no recién los tenemos nosotros, pero no son virus que están durante millones de años ya existiendo, pero que lamentablemente van a suceder también, ¿no?, este tipo de nuevas enfermedades, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque claro, estos virus están contenidos, conviven, ¿no?, de manera natural en la naturaleza, con los animales, con las plantas. ¿Sí? Hay una simbiosis inclusive entre estos virus, estos microorganismos y las plantas y los animales. Pero claro, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos deforestando, ¿no? Y al deforestar, entonces, estos virus no tienen ya esas fuentes, ¿no?, como son los cuerpos de los animales o las plantas, entonces buscan otra fuente y nuestros cuerpos son también adecuados, ¿no? Nuestros cuerpos también cumplen, ¿no?, los requisitos para que estos virus, digamos, también vivan dentro de nuestro organismo. Y bueno, y nosotros no hemos adaptado, los animales han sido durante millones de años, pero nosotros no hemos estado en contacto con estos virus y por supuesto nos enfermamos, ¿no? Y como decimos, ¿no?, lamentablemente también, ¿no?, vamos a tener problemas de salud, pandemias, digamos, ¿no?, tal vez más seguidas, ¿no?, con nuevos virus, y ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Ese, por ejemplo, el SIDA, ¿no? El SIDA, ¿dónde se origina esta enfermedad del SIDA? Si bien el virus es el VIH, ¿no? O sea, una cosa es el virus, otra cosa es la enfermedad, ¿no? El virus es el VIH que produce, ¿no?, esta enfermedad que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no?, el SIDA. ¿Pero dónde se genera el virus, el SIDA? ¿Dónde empezó el SIDA, por ejemplo, ¿no? Bueno, en África, ¿no? Se dice de los monos, ¿no? Es decir, hay una teoría de repente que alguien estuvo comiendo monos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Y fíjense, ¿no?, el COVID-19, ¿dónde se origina? De China, ingeniero. China, ¿no? ¿Sí? En China se dice por el murciélago, ¿no?, o por el pangolín, ¿no? Entonces, siempre hay, ¿no?, es una fuente animal, ¿no? Y natural, ¿no? Ni siquiera es, digamos, un perro, ¿no?, que son ya animales domésticos, sino animales que están en estado natural, ¿no? ¿Sí? Y claro, entonces, claro, estamos destruyendo la naturaleza, entonces estos virus, ¿no?, al no tener ya la naturaleza, bueno, nos tienen que brincar a nosotros para también sobrevivir, ¿no? Porque los virus necesitan estos ambientes para sobrevivir, ¿no? Y ni qué decir también en este sentido de los mosquitos, ¿no? Les genera también mejores condiciones, ¿no? Temperatura más cálida a los mosquitos, de tal manera, ¿no?, que muchas enfermedades que antes no había también, que son también, ¿no?, contagiadas por los mosquitos, aparecen. Fíjense, en San Diego tenemos, por ejemplo, antes el Zika, el chikungunya, ¿no? De repente, ¿no?, había algo de mayaro, ¿no?, algo de dengue, ¿no? Incluso el dengue también, si uno revisa con mucha más antigüedad, no había dengue, digamos, ¿no? Y así también vemos que en otros países, en otros lugares también que antes no existían estas enfermedades, ya hay enfermedades también, ¿no?, transmitidas por mosquitos. ¿Por qué? Porque justamente el calentamiento global, ¿no?, va generando mejores condiciones para los mosquitos vayan, digamos, ampliando, ¿no?, sus áreas geográficas de reproducción, y por supuesto infantil de enfermedades, ¿no? Entonces este es un panorama realmente, ¿no?, que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿sí? Porque con este panorama, ¿no?, si no paramos esto ya mismo, prácticamente estamos, ¿no?, poniendo en riesgo nuestra propia existencia, ¿no?, como raza humana, ¿no?, como especie humana, ¿sí? Y con estas condiciones, más adelante, creo que la vida humana va a ser muy difícil, no solamente la humana, sino inclusive de muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, esto hay que ponerse las pilas y, bueno, ponerse a trabajar, ¿no?, en este sentido. Para eso están evidentemente las energías renovables, ¿no? Sabemos que entonces
una de las principales causas son los combustibles fósiles, ¿sí? Está bien, los combustibles fósiles ya nos brindaron, digamos, ¿no?, sus beneficios, ¿sí? Pero actualmente ya no podemos seguir, ¿no?, usando los combustibles fósiles. Tenemos que utilizar las energías renovables que ya las tenemos desarrolladas, ¿no?, como la energía solar, los paneles solares, la energía eólica, ¿no?, con las turbinas eólicas. ¿Sí? Esta es una tecnología que ya está desarrollada y que, bueno, se está también, ¿no?, de a poco, digamos, implementando, ¿no?, como forma de energía en el mundo, pero hace falta que sea más rápido, ¿no? Actualmente se estima que de repente un 90% de la energía en el mundo se sigue produciendo todavía por combustibles fósiles, ¿no? Y el resto, muy poco, digamos, por energía renovable. Entonces, esto hay que cambiar, esto hay que tratar, ¿no?, de motivar, principalmente el uso, ¿no?, de energía renovable. Bien, entonces eso es como medida, si bien hay reuniones internacionales, también convenios internacionales, ¿no?, que se han venido realizando, ¿sí? Pero lamentablemente estos convenios internacionales donde los países se comprometen, quedan eso en compromisos nada más, ¿no?, pero que no se llevan a la práctica, que no se implementan políticas en los países, y no solamente políticas, sino que se digamos, trabajen en acciones, ¿no?, en acciones concretas, ¿sí? Bueno, esperemos entonces que en estos años, bueno, no en estos años, sino este año y el próximo ya prácticamente, ¿no?, se tomen acciones ya más radicales, más concretas, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis climática, ¿no?, ni siquiera de un cambio climático, es una crisis climática, ¿no? Ese es el concepto del problema ambiental como crisis. Entonces es una crisis realmente un tema apremiante, un tema urgente, ¿no?, que hay que resolver, ¿no? Bien, otro punto, digamos, es la contaminación acústica, ¿no? Otra forma de contaminación a la atmósfera es el ruido, ¿no? Ya el ruido, el sonido. El ruido, evidentemente, es un sonido no deseado, ¿no? Y al ser no deseado va a causar molestia, va a causar problemas, ¿no?, sociales y de salud. Ya el ruido no deja residuos, su efecto no es acumulativo en el medio, es un contaminante con un radio de acción limitado, porque claro, es una forma de energía que se transmite, ¿no?, tiene un medio de transmisión, el aire, por ejemplo, y vemos que la radiación, la forma de energía, digamos, su área de acción es inversamente proporcional al radio al cuadrado, ¿no?, de la fuente de generación. Bueno, aquí podemos observar cómo el ruido, según las distintas fuentes de ruido, cómo ha ido también comportándose, ¿no?, ha ido cambiando, ya desde el año, por ejemplo, a los 84 hasta nuestros días. Podemos ver, por ejemplo, que en celeste, ¿no?, principalmente el ruido del tráfico, alcanzó de repente un pico, ¿no?, se incrementó por ahí por los años 90, cuando los vehículos eran más ruidosos, pero después ya la tecnología de los vehículos ha hecho que no sean tan ruidosos, no se mantenga ese nivel de ruido. Lo que vemos sí que hay un incremento en azul, ¿no?, la actividad industrial, ¿sí?, que produce bastante ruido. También vemos en amarillo también, ¿no?, la construcción de carreteras, ¿no?, demolición, ¿sí?, se va incrementando y aporta mucho más ruido, ¿no? Entonces también, ¿no?, en rojo, por ejemplo, la actividad, también el ruido de las ciudades ya también que se va incrementando, ¿no? También el ruido está ligado al desarrollo, pero no es que sea una consecuencia, no es que sea una, digamos, sea necesario que generemos el ruido, ¿no? Es decir, está bien, el desarrollo es necesario, pero eso no implica que sí o sí tengamos que generar ruido o contaminación, ¿no? Y eso lo estamos viendo acá en la materia. El hecho de desarrollarnos, ¿no?, podemos hacerlo de manera sostenible, es decir, sin, ¿no?, modificar, sin, digamos, ¿no?, dañar el medio ambiente. Pero fíjense ahora con los autos eléctricos, ¿cómo creen ustedes que de repente esto va a contribuir al tema del ruido? ¿Ustedes creen que será
contribuirá, ¿no?, a eliminar el ruido de los autos eléctricos. ¿Qué dicen ustedes? Además que los autos eléctricos también no van a generar ya gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué pueden comentar al respecto de eso de los autos eléctricos? No sé si en la feria de exposición vieron los autos eléctricos que ofrecen las distintas marcas. Los autos eléctricos son más silenciosos, ingeniero. Más silenciosos, ¿no? Exacto. Son silenciosos, ¿no? Porque no tienen, digamos, no tienen el motor de combustión, ¿no?, que eso es lo que produce, ¿no?, ruido, digamos, ¿no? Porque hay órganos en movimiento. En cambio, el motor eléctrico no tiene muchos órganos en movimiento, ¿no? En cambio, el motor sí, ¿no?, los pistones y también los gases, ¿no?, cuando salen por el caño de escape, también nos generan ruido, ¿no? En cambio, el motor eléctrico no tiene prácticamente mucha parte de movimiento. Entonces, eso va a contribuir también, ¿no?, al ruido, ¿no?, a disminuir un poco el ruido, ¿no? Bueno, en cuanto a la fuente, tenemos, ¿no?, fuentes temporales, es decir, que no emiten permanentemente ruido, ¿ya?, y que, como por continuos, ¿no?, o ininterrumpido, que varía menos de 5 decibelios. Bueno, el ruido se mide en decibeles, intermitente más de un segundo, pero se interrumpe durante más de un segundo, impulsivo, ¿no?, cuando esa interrupción dura menos de un segundo. También tenemos espacialmente un foco puntual, ¿sí? Un foco puntual, por ejemplo, es un ruido que se genera en una determinada zona, ¿no?, más que toda zona en un punto, ¿no?, de la geografía, ¿sí? Por ejemplo, de repente, fíjense los que fueron al concierto de Daddy Yankee, por ejemplo. ¿Dónde fue el concierto de Daddy Yankee? En el estadio. En el estadio, ¿no? Fíjense ahí, ¿no? Es un concierto que se genera mucho ruido, ¿no? ¿Está bien? Sí, es decir, es un foco puntual, ¿no? O a veces en el estadio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este domingo clásico, ¿no? También ahí se genera más cuando mete gol Oriente, ¿no? Bueno, no sé si Blooming también, bueno, creo que hay varios equipos acá. Entonces, también, ¿no?, Blooming, Oriente, por la hinchada, ¿no?, se tira cohetes, ¿no?, grita, ¿no?, o la sirena de Blooming, por ejemplo, ¿no?, empiezan a chillar, digamos, ¿no? Entonces, se produce ruido, ¿no? Ese es un ruido puntual, ¿sí? Un foco puntual. También un foco espacial sería toda la ciudad, ¿no? Las ciudades también son ruidosas, ¿no?, en su conjunto, también, ¿no? No es lo mismo, fíjense, el murmullo de la ciudad de día que de noche, ¿no? De noche hay menos ruido. O lineal, también una carretera también puede generar ruido, ¿no? Cuando las principales fuentes, como decíamos, el ruido son los camiones, ¿no?, el transporte pesado, luego las motocicletas y por último los autos, ¿no? También los equipos industriales, la construcción, el tráfico aéreo, ¿no?, los aviones, y también, como decíamos, las actividades deportivas y multitudinarias. Son fuentes también, principalmente fuentes de ruido, ¿no? Y como decíamos, el ruido, ¿no?, es una forma de energía y se comporta como una onda, ¿no?, sinusoidal, ¿ya?, donde la presión en la que se mide es la presión en la que se mide, digamos, como nivel de ruido, ¿sí? Y sabemos que esta onda tiene una longitud de onda que es la distancia máxima entre dos crestas, los puntos máximos de distancia, ¿no? Y la amplitud sería el valor máximo de la presión. Vemos que un sonido suave, por ejemplo, es que tiene poca amplitud, y un sonido fuerte es cuando su amplitud es mucho mayor, ¿no? Así también podemos ver que un tono grave, un ruido grave, un sonido grave, es de baja frecuencia, ¿no? Y un sonido agudo va a ser, ¿no?, de elevada frecuencia, o de mayor frecuencia, ¿no? Bueno, aquí les dejo estos valores para que ustedes lo analicen desde el punto de vista físico, ¿sí? El ruido en realidad se mide como decibeles, ¿no? El decibel es el logaritmo, ¿no?, de la presión sonora, con una presión sonora de referencia. Fíjense más estos valores de la tabla, ¿sí?
donde vemos los niveles de ruido, ¿no? El oído humano, digamos, puede apreciar desde los 0 decibeles, ¿no? Para arriba. Por debajo de los 0 decibeles está el infrasonido, ¿no? Que, bueno, los seres humanos no tenemos la capacidad, pero algunos animales sí tienen la capacidad, ¿no? de escuchar, digamos, ¿no? Los niveles por debajo de los 0 decibeles, ¿no? Por ejemplo, muchos animales, ¿no? Los perros, incluso las aves, ¿no? Es decir, hay muchos animales que tienen esa capacidad de percibir, ¿no? Ruidos por debajo del 0 decibeles, ¿no? Los infrasonidos. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que en un dormitorio, evidentemente, si nadie ronca, ¿no? Como si nadie ronca como un aserradero, estaríamos en 20 decibeles, ¿no? En una biblioteca también donde ¿no? Las personas están leyendo, no están conversando, por supuesto, están leyendo, donde hay un pequeño, digamos, movimiento de las hojas, de repente de los pies de la persona, en las piernas, sentada. Estamos hablando de 45 decibeles. En una oficina ya donde hay más actividad, ¿no? Y a veces hay una conversación por ahí, 65 decibeles. Un camión pesado, por ejemplo, genera 85 decibeles. El despegue de un avión, 125 decibeles, ¿no? Y a los 140 decibeles es el umbral del dolor. Es decir, a los 140 decibeles ya estamos expuestos, digamos, a ese nivel, nos puede producir directamente, de manera inmediata, una sordera, ¿no? Quedarnos sordos por vida. En cambio, ya a los 70, 80 decibeles también, si estamos expuestos permanentemente a ese nivel de ruido, también podemos ir quedando sordos, ¿no? Puede tener una hipoacusia de manera crónica, ¿no? De manera paulatina. Bueno, justamente tenemos los efectos negativos, ¿sí? A los 30 decibeles, ¿no? Si estamos expuestos a 30 decibeles, es difícil conciliar el sueño, entonces pérdida de calidad del sueño, no descansamos bien. Y no solamente el no descansar no significa solamente irritabilidad, mal humor, sino también el no descansar bien también podemos también contraer enfermedades, ¿no? Porque el descanso es saludable, ¿no? Contribuye a la salud. Y a los 40 decibeles hay dificultad en la comunicación verbal, ¿no? De repente hay que hacer más esfuerzo, gritar de repente, ¿no? Para comunicarse. A los 45 decibeles ya se interrumpe el sueño, lo que también ya es mucho peor. A los 50 decibeles, por ejemplo, ¿no? Si estamos en un ambiente de 50 decibeles de malestar diurno, esto genera estrés, y el estrés también genera problemas, ¿no? Cardiovasculares, diabetes. A los 55 decibeles, malestar diurno fuerte. A los 75 decibeles, por ejemplo, comunicación verbal extremadamente difícil, aunque evitemos ya no nos vamos a escuchar. A los 75 decibeles, pérdida del oído a largo plazo. Este es el nivel, digamos, que no debemos sobrepasar en ningún momento, porque ahí sí ya, bueno, los otros tampoco, ¿no? Pero después de 75 decibeles vamos a ir perdiendo el oído, ¿no? Vamos a ir quedando sordos paulatinamente. Y ya si estamos expuestos a 110, 140, ahí vamos a quedar sordos inmediatamente, ¿no? Es una explosión de repente de una caldera de vapor, no, si no nos mata, nos va a dejar sordos, ¿no? Sí. O también, ¿no? Comencemos a estar, digamos, cerca de un avión, también, ¿no? Produce mucho ruido, ¿sí? También si estamos cerca del despegue de un avión, ¿no? Y el aterrizaje también podemos quedar sordos, ¿no? Hay que mantener la distancia y estar con protectores auditivos. Bueno, aquí vamos viendo cómo perdemos la sensibilidad auditiva, ¿sí? Con el paso de los años, ¿no? En cuanto a decibeles. Por ejemplo, si estamos expuestos, ¿no? Un año, ¿no? Podemos ver que podemos estar perdiendo, digamos, casi 5 decibeles, ¿no? De capacidad de percepción del sonido, ¿no? Si estamos con más de 30 años, ya prácticamente nos quedamos sordos, ¿no? Fíjense, estamos perdiendo de 0 casi 60 decibeles, ¿no? ¿Sí? O sea, pensemos que 60 decibeles nos van a tener que gritar para que podamos escuchar algo, ¿no? Bueno, la contaminación acústica trae efectos psicológicos, ¿no? Fisiológicos. O sea, tenemos entonces problemas fisiológicos, como decíamos, ¿no? Que quedamos sordos, ¿no? Ya sea de manera reversible o irreversible, es decir,
que durante corto tiempo, por supuesto, no podemos revertir esto, pero si es de manera prolongada ya perdemos el oído. También tenemos fisiológicos no auditivos, como son alteraciones del sistema nervioso, aumento de la presión arterial, ¿no? Úlceras, problemas de ruido cerebral, y psicológico, como hacemos efectos sobre el sueño, ya, entonces disminuye nuestro rendimiento, también alteraciones en la conducta, agresividad, efectos en la memoria, también menos rendimiento, estrés, ¿no? Efectos también sobre el embarazo, ¿no? Los bebés también que están, ¿no? Los bebés que están en el vientre materno, en la panza, como se comenta la mamá, y si están también, ¿no? La madre está, digamos, ¿no? En nuestro medio, en nuestro entorno ruidoso, y inclusive el bebé puede salir también de poco peso, ¿no? Por el menor tamaño. Bien, entonces, resumiendo, ¿no? La consecuencia de los problemas, digamos, que nos trae, ¿no? Nos provoca justamente el ruido, porque al final son problemas económicos y sociales, ¿no? Bien, el ruido se genera en el funcionamiento de las máquinas, ¿no? En los impactos, por ejemplo, los molinos de bolas, ¿sí? O fricción de los engranajes, en los rodamientos, también en el flujo de fluidos, ¿no? Cuando pasa, digamos, el aire comprimido, por ejemplo, ¿no? Produce mucho ruido, con los equipos eléctricos. Generalmente en el mal funcionamiento de los equipos, entonces hay que hacer un buen mantenimiento predictivo, ¿no? A los equipos, a las máquinas para evitar el ruido. También diseñar mejor, ¿no? El layout de la planta, y de esa manera también podemos reducir el ruido, ¿no? También tenemos equipos como los ventiladores, también los ventiladores son ruidosos, ¿sí? Principalmente los ventiladores tienen que ser de 3 aspas, de 3, ¿no? Hélices, para que no sean tan ruidosos, ¿no? Los motores eléctricos también con la fuerza electromagnética entre el extractor y el rotor, ¿no? Y el ruido también de los ventiladores que enfrían también el motor eléctrico también hacen que sea ruidoso. Los compresores también, ¿no? Las variaciones de presión también del ruido generan ruido. Las válvulas de control también al escapar, digamos, al haber venteo, digamos, de gases, ¿no? Para controlar la presión, también, ¿no? Ahí se produce bastante ruido. Y las emisiones de gases con escape de motor, ¿no? Son fuentes entonces de ruido también en la industria. Bueno, ¿cómo actuamos para controlar el ruido, ¿no? El ruido tiene una fuente, es decir, donde se genera, tiene el medio de transmisión, que en este caso es el aire, y tiene también un receptor. En la fuente nosotros podemos eliminar o reducir, colocar por ejemplo sistemas amortiguadores de aire, de ruido, ¿no? Es decir, fíjense, las máquinas, por ejemplo, vibran, ¿no? Y al vibrar, como decimos comúnmente, zapatean y golpean el suelo, ¿no? El piso. Si esta máquina directamente nosotros la colocamos en el piso, va a producir mucho ruido. En cambio, si esta máquina la sentamos sobre una película, ¿no? Sobre una goma, ¿ya? Entonces esta goma va a absorber el ruido y va a ser menos ruidosa, ¿no? Bueno, también por supuesto el mantenimiento, ¿no? De las máquinas para que no haya mucha vibración. Disminuir también la fricción entre las tuberías, ¿no? Como materiales menos rugosidad o menos velocidad del fluido. Ahí podemos modificar el proceso, o también disminuir el tiempo de funcionamiento de la máquina para reducir el ruido. En cuanto a la frecuencia de giro, ¿no? Decimos que los ventiladores entonces podemos disminuir el número de aspas hasta 3 y también una menor frecuencia de giro. También en la fuente podemos nosotros dirigir la fuente hacia otra dirección. Fíjense los parlantes, ¿no? Los parlantes uno los gira y ya disminuye el ruido en esa anterior dirección. Entonces también con una fuente, con unas máquinas podemos hacer eso, ¿no? De repente de cambiar la dirección para que el ruido pueda ser, digamos, ¿no? Atenuado. Y en la transmisión de las ondas, una vez que hemos agotado esta instancia de trabajar en la fuente, de reducir en la fuente el ruido, podemos trabajar también en el medio, ¿no? Y ahí habrá que colocar ya aislantes, ¿no? Materiales aislantes, barreras aislantes, ¿sí? Como acá, ¿no? Barreras aislantes para que el ruido entonces no pase, ¿no? Para que coloque aislantes acústicos. Y bueno, y ya
si hemos agotado las dos anteriores, bueno, habrá que trabajar en el receptor, ¿no? Sí, colocarle un sistema de protección individual, ¿no? Como protectores auditivos, en este sentido. Pero claro, esto lo hacemos en la industria, pero en una ciudad, ¿no? A los vecinos no se les puede decir que anden con un audífono, ¿no? Con protectores auditivos. Entonces, en tema ambiental hay que trabajar en la fuente o en el medio, ¿no? El medio de propagación para evitar el ruido, entonces llegue, ¿no? Y cause entonces esos problemas ambientales en las personas. Muy bien, eso entonces, bueno, un poquito el tiempo se nos ha ido por ahora. Ya, vamos a quedar en esta parte, ¿no? Hemos concluido el tema de ruido. Y para no quedar, digamos, como decimos, con este tema enchuto de radiaciones, ¿no? Vamos entonces a ver el día lunes, ¿no? El tema de radiación. Ya, quedamos entonces por ahora acá. Les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras de video para que registremos la asistencia con un screen. No sé si quieren una pregunta, algún comentario final para ir cerrando por ahora. Muy bien, entonces por favor prendan sus cámaras de video para que podamos entonces registrar de esa manera la asistencia. Entonces a la cuenta de 3 hago el screen. 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Gracias por la asistencia. Entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero. Hasta luego.